Y para hablarnos de este gran evento que se va a llevar a cabo aquí en nuestra Ciudad de México, se encuentra con nosotros Abraham Castillo. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias. Bienvenido, Gracias por ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, listos para compartir nuestra celebración. Sí. Ya están más que listos. Nosotros como público también creo, porque es un gran festival donde vamos a poder pues disfrutar de varias películas, varias actividades que tienen que ver con todas estas tradiciones, ¿no? De Halloween, de Día de Muertos, de terror. De historias Así que es. nos encantan, que nos asustan, pero cómo nos Y ahora ustedes entretienen. nos las traen para acá. Sí, estamos muy contentos. Este es nuestro primer año aquí en la Ciudad de México. Entonces aterrizamos, esperamos que todo el mundo vaya a nuestras salas, como dices, a compartir toda esta experiencia, este vasto menú que tenemos de películas, historias, los eventos especiales que dicen, pero para que la gente también entienda, porque luego el terror piensan que es nada más un tipo de películas nada más. Sí. Hay fantasía, hay ciencia ficción, tenemos thrillers, ¿no? Tenemos películas también de corte más fantasía, hay una sección para niños, o sea, creo que es una experiencia muy variada y que va a dejar a la gente, pues espero que con ganas de más. Para todos los gustos, porque el terror no necesariamente es sangre y fantasmas. Hay muchas cosas que implica el miedo. Y, a mí no me asusta lo mismo que te puede asustar a ti. Claro. Nos encanta el terror, además. Sí. También hay una parte de cortometrajes. Sí, tenemos justamente en nuestra sección de cortometraje, tenemos 10 programas de cortometraje este Muy año bien. que están organizados temáticamente. ¿Nacionales? Internacionales y latinoamericanos. Muy bien. Tenemos de 20 países, tenemos 87 cortometrajes de 20 países distintos organizados en estos 10 programas y en especial tenemos 2 programas especiales que vienen de España. Sí. Tenemos una selección del Festival Fantástico de Coruña y tenemos la presentación de Eduardo Casanova. Eduardo Casanova es un joven director español que va a revolucionar, nosotros pensamos, el género de terror, porque aparte lo va a vestir de color rosa pastel. Imagínate. ¿Qué tiene que ver el rosa, no? Por Sí, ejemplo, nos con dará esta miedo el idea rosa. con la que nos hemos casado a lo largo del tiempo, ¿no? Así Que el es. terror tiene que ser rojo, oscuro, Negro. Y ahora nos lo están poniendo a través de otra visión distinta. Así es. Y que también cabe, ¿no? Reinventándose el lenguaje de alguna manera. No, creo que es una cosa muy interesante lo que decías. El terror a veces hay como clichés, ideas de que tiene que ser de cierta manera. Y una de las cosas divertidas de trabajar en esto es que te das dando cuenta que está evolucionando y que está cambiando y que justamente es un género que siempre está tratando de romper paradigmas de alguna manera, buscar maneras distintas de hacer las cosas, porque no solamente cambia la visión de los creadores, pero también lo que el público quiere. Sí. Estamos en un momento extraño en donde pues, tenemos zombies en la tele, ya es una parte de la cultura muy digerida. Entonces hay elementos que se ha perdido como el miedo, esta cosa transgresora, y creo que lo que es interesante es siempre tratar de empujar, porque pues, en el momento que estamos viviendo tan complejo, creo que este cine de terror también de pronto ofrece la idea de poder hacer reflexiones interesantes, abrir conversaciones también importantes, ¿no? Sí, poner temas Muy en la bien, mesa, así ¿no? es. Donde puedas discutirlo con el resto de la gente, ¿no? Sin duda. Definitivamente. ¿Dónde podemos disfrutar entonces este festival? ¿Cuándo comienza y dónde podemos? Mira, arrancamos el 2 de noviembre aquí en la Ciudad de México, vamos a estar del 2 al 6 de noviembre. Estamos arrancando una alianza con Cinépolis, que estamos muy contentos de estar con ellos. Vamos a estar en el Cine Diana, en el Buenavista y en Universidad. Viernes, sábado y domingo tenemos unas funciones especiales el jueves y también vamos a estar en el Centro de Cultura Digital, la Biblioteca Vasconcelos y el Museo Numismático. O sea, Mórbido Fest va a empapar la Ciudad de México con grandes Sin producciones, duda grandes alguna. actividades. Abraham, ¿existe algún medio de contacto, alguna página de Claro que internet sí, donde podemos checar? www.morbidofest.com. En Facebook tenemos muchas páginas de Facebook, pero digamos la que va a estar centralizada la programación del festival y toda la información es Mórbido Fest 2016 en Facebook, que ya arrancó y hay toda una serie de contenidos. En Twitter también nos pueden buscar como Mórbido Fest. Ok. Y que estén pendientes. Muy bien. La cartelera y todo se abre yo creo que en un par de días para que empiecen a buscar sus boletos. Sí. Así Algunas funciones se van a ir van a ir de rápido, entonces volada. yo sí les Sí. pido que se pongan listos. Pendientes. Y hay de todos, y sobre todo que se den una vuelta para que investiguen qué es lo que hay. Muy ¿no? bien. Es muy variado, como tú dijiste, hay de todo. Tenemos sirenas, tenemos demonios, tenemos fantasmas, Zombies hindús. tenemos zombies hindús. De todos y para todos. Wow. Así es. Muchísimas gracias. Abraham. Muchísimas gracias a ustedes, esperamos verlos por ahí y a todos nuestro público, ya saben, ir a ver terror en Mórbido. Así es, gracias por acompañarnos en esta mañana y traernos esta opción de entretenimiento.